Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Patitas Chuecas S. En este podcast vamos a tratar el tema de conflictos territoriales con las aves. ¿Te ha pasado que tienes diferentes tipos de aves en una misma voladera y pelean mucho? ¿Has tenido agapornis en una jaula con aves de otras especies y el agaporni le pica mucho a las demás? ¿Te gustaría saber qué hacer ante este tipo de situaciones? Pues quédate hasta el final con nosotras. Bueno Adriana, ¿recuerdas lo que pasaba cuando al principio teníamos varias especies de aves y las teníamos que poner en una sola voladera? Claro que sí, Caro. Bueno, en un inicio, como la voladera era amplia, no había mayor problema, ya que cada uno manejaba su propio espacio. De vez en cuando recuerdo que se picaban, en este caso los agapornis, perseguían a las cacatúas. ¿Y tú qué opinas de eso? Sí, yo recuerdo que al principio no tuvimos muchos problemas. Es más, era un ambiente en el que ellos podían convivir, pero mientras pasaba el tiempo, esa situación empezó a dar un giro en que se volvió incómodo y teníamos que empezar a vigilar mucho y controlar esa situación, tanto así que no podíamos dejarlas solas en una misma voladera, sino que cuando necesitábamos salir teníamos que separarlas para evitar conflictos. ¿Y recuerdas lo que nos pasó muchas veces que a veces salíamos y estaban en la misma voladera y las encontrábamos con su patita, especialmente las ninfas, que la tenían lastimada, y también nos pasó con Grincito? Claro, recuerdo sobre todo que a veces encontrábamos en el piso plumitas de las ninfas y no entendíamos por qué. Y fue que cuando empezamos a vigilarlas nos dimos cuenta de que uno de los agapornis, que era en este caso Lemon, las empezaba a seguir y les quitaba las plumitas. Entonces nos dimos cuenta que no, hay un problema y hay que resolverlo, porque prácticamente las ninfas pasaban con miedo, no sé si lo recuerdas. Sí, y como en sí las ninfas son muy temerosas, no era muy agradable con ellas pasar ahí. Lo bueno es que como ellas seguían a Grincito, nuestro periquito, él las defendía. Entonces, por ahí podían convivir porque Grincito era territorial, al igual que los agapornis. Entonces, llegaron a un punto en que cada uno tenía su espacio y que ninguno del otro tenía que sobrepasar ese espacio de la otra ave. Entonces, por ahí vimos que podían convivir, pero luego empezaron a ponerse mucho más territoriales, cada uno a quererle ganar espacio en la voladera. Y es ahí cuando vinieron los conflictos. Claro, también porque no sabíamos cuál era hembra y cuál era macho. Entonces, entendíamos de que puede haber conflictos cuando hay más de una hembra. Entonces, al Lemon, bueno, empezar a picar a los demás, vimos como que él verificamos que era hembrita, ¿no? Pero los otros no sabíamos aún qué era. Claro, es que las hembras suelen ser más territoriales que los machos. Si han tenido agapornis o otro tipo de aves, bueno, especialmente en los agapornis lo hemos notado porque no hemos tenido todavía ninfas hembras, pero en los agapornis sí notamos que los machos son mucho más fáciles de tratar, su carácter pican menos, a diferencia de las hembras, son un poco más agresivas y un poco más ariscas. Entonces, por ese sentido pudimos reconocer y luego lo confirmamos cuando tuvo huevitos, ¿no? Pero sí, ese es un primer punto en tener dos especies diferentes conviviendo en una jaula y que las dos especies son hembras. Posiblemente Grincito, todavía no lo confirmamos del todo, pero sospechamos que también es una hembra. Y por eso es que tenía conflictos con Lemon. Y eso nos causó problemas en la voladera. Que bueno, Ahora, otro punto a tratar es el tema de que, por ejemplo, las ninfas, a pesar de que son aves mucho más grandes, tienden a ser más dóciles, son sumisas, suelen ser más tranquilas, no, hasta se adaptan más a los humanos. En cambio, los agapornis, por otro lado, no son tan tranquilos, son muy, muy, muy traviesos. Adicional a eso, tienen un pico mucho más grande que las ninfas y es mucho más duro, es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden lastimar a
a las ninfas tranquilamente. Claro, y hace poco sacamos un reel en TikTok en donde hablamos sobre ese tema, sobre el pico de las aves, en donde explicamos lo fuerte que son el pico de los agapornis y que no es conveniente tenerlos con ninfas o peor aún con periquitos australianos, que su pico es mucho más chiquito. Pueden haber accidentes en que un agaporni les pueda romper el pico. Entonces, si es que hay conflictos entre agapornis, sus picos van a ser un poco más resistentes y entre ellos va a demorar más o tendría que ser una pelea fuerte para que sus picos se rompan, pero si estamos con especies como ninfas o periquitos australianos, podrían haber accidentes mayores. Claro, porque recuerden que los periquitos australianos tienen un piquito muy chiquito y es mucho más suavecito que el de los agapornis. Entonces, imagínense el daño que les puede llegar a causar si los atacan. A veces no lo hacen porque quieren dañarlos, simplemente a veces como defensa o en forma de juego, pero esto puede llegar a lastimar al otro pajarito. Bueno, y en base a todas estas cosas que nosotros identificamos en las voladeras, en las aulas, y que no podíamos mantener esta situación por más tiempo, cuéntanos, Adriana, cómo fue que lo solucionamos. Bueno, antes de eso, Lemon y Sky empezaron a reproducirse, pusieron huevitos y la familia de Agapornis creció. Así que ya se estaba volviendo algo insostenible. Claro, esto complicó un poco más el tema de la convivencia con las aves. Sí, 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 así que ya era algo que de tiempo, o sea, teníamos que pensar en una solución lo más pronto porque sabíamos que van a haber mucho más agapornis en una voladera y ya veíamos como que eran muchos pájaros juntos. No, y más que nada que se intensificó este de tema de territorial con los agapornis, porque el lemon se volvió mucho más territorial al tener sus huevitos. Supongo que tratando de protegerlos también se volvió un poco más agresiva con las otras aves. Claro, o sea, un poco se acercaban al nido, o sea, y es entendible porque trataba de proteger a sus huevitos y las ninfas salían mal parqueadas porque empezábamos a ver que empezaban a estar más lastimadas sus patitas, Grincito también, nuestro lorito, empezaba a ver asimismo en sus patitas sangre, entonces la solución tenía que ser rápida, totalmente, pero ya. Claro, y también empezamos a notar que a pesar de que Irincito, que es un loro, que tiene un pico fuerte, al igual que los agapornis, empezamos a verles pequeñas fracturas en su pico. Entonces, queríamos evitar un daño mayor que se hagan con estas peleas que ellos empezaban a tener. Así que decidimos tomar una solución ya para esto. Y bueno, se preguntarán cuál fue la solución, si es que ustedes están pasando por lo mismo o pasaron, que sé que muchos de las personas que nos siguen nos han preguntado, muchos de nuestros seguidores, y pues bueno, lo que nosotros decidimos hacer fue hacer una nueva voladera. ¿Y qué hicimos? En este caso, separamos en una voladera solo para los agapornis y en la otra solo para las ninfas y los loritos que se llevan bien, ¿no? Claro, es que a pesar de que los loros tienen un pico fuerte, al igual que perdón, que los agapornis, la convivencia no era buena y pasaban peleando bastante tiempo. Entonces, las cacatúas con los loros parece que sí se tienen una mejor convivencia, entonces pudimos colocarlos a ellas en una voladera. Pero definitivamente a los agapornis no los pudimos mezclar con otras especies más que nada porque ya no fueron solo dos, ahora tuvieron a sus hijos y también ellos se volvieron animalitos curiosos. Cuando veían a la cacatúa la empezaban la querían perseguir, entonces las cacatúas son muy temerosas y bueno, ya aquí tuvimos que separarlas y bueno, pudimos hacer otra voladera y tener las especies en diferentes lados. Así es, perdón que te interrumpa. Ojo que esto sí tienen que prestar atención. Estos son unos consejos que les estamos dando, pero cada ave tiene su propia personalidad. O sea, cada ave actúa ya sea más alegre
o puede ser un poco más agresivo. Entonces depende de cómo es tu ave, qué tanto la conoces, porque por ejemplo, en este caso, si tú pones un periquito australiano con una ninfa carolina, puede que se lleguen a entender muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones en que estos periquitos australianos son muy cargosos y andan persiguiendo por todos lados a la ninfa. Y, por ejemplo, si está en un espacio reducido, posiblemente la ninfa pueda sufrir de estrés, porque está prácticamente que lo sigue por todos lados y llega un momento en que la ninfa ya se cansa y puede también llegar a atacar al periquito australiano. Claro, es importante ver todos estos factores. Y todo esto lo estamos diciendo en base a nuestra experiencia. Entonces, finalmente la decisión la toman ustedes. Ustedes son los que deciden. Hemos visto comentarios que dicen que sí se llevan muy bien entre sus agapornis y sus ninfas o con otras especies que tengan. Perfecto, ustedes conocen la personalidad de sus aves, más que nada si ya los han observado y han vivido con ellos más tiempo. Pero personas que recién están teniendo aves y no saben cómo hacer o quieren empezar a mezclar o ponerle un ave de otra raza, por así decirlo. Entonces, tienen que tener en cuenta estas recomendaciones y ser bien observadores, Y porque preferible que no tenga un accidente como nosotros hemos podido ver. claro, influye también el tema que casi nos estábamos olvidando, es si tu ave es papillera o no. Por ejemplo, hemos visto ejemplos de que aves papilleras conviven muy bien, en este caso agapornis con cacatúas, ¿no? Pero como les digo, depende de eso, ¿no? Que si se criaron juntas, que tanto, que también se llevan, todo esto influye bastante en su comportamiento. Claro, especialmente en países como los de acá de Sudamérica, rara vez he visto papilleros. No sé dónde ustedes los han podido conseguir, si se los han donado de esta forma, pero creo que en países más desarrollados como España o estas partes del mundo sí tienen esos aviarios donde tienen aves papilleras, pero acá en Sudamérica yo sinceramente no he visto, pero bueno, en base a lo que nosotros hemos experimentado con las aves, esas son las recomendaciones que les podemos dar para que les eviten pasar lo que nosotros tuvimos que experimentarlo. Así es. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast. Lo hicimos con mucho amor. La verdad es que lo damos esta experiencia a ustedes, las contamos para que eviten todos estos accidentes o lamentar alguna pérdida, porque recuerden que un agaporni puede llegar a matar a un periquito australiano. Entonces, tener en consideración, en cuenta eso, puede llegar a sacarle el pico, a causar un daño muy grave en sus patitas o hasta en sus alas. Entonces, no queremos que lleguen a esos extremos para que recién tomen acción, cuando lo pueden hacer desde un inicio. Claro, y más que nada porque hemos visto cómo el pico de un agaporni lo que puede llegar a ser en las patas de una ninfa, hasta en las patas de un loro, evitar que esto les suceda a ustedes. Así es, bueno, amigos, espero que les haya gustado, como dije. Y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes. Si aún no nos siguen, pueden seguirnos en Patitas Chuecas S, que estamos en TikTok y en Instagram también. Muchas gracias por quedarte a escuchar este podcast hasta el final. Y si no te has suscrito, suscríbete para que puedas escuchar más contenido como este. Y si tienes preguntas que quieras que contestemos en siguientes podcasts, no dudes en dejárnoslo en los comentarios. Así es, algún tema que te interese, si eres nuevo en este mundo de las aves o te gustaría tener una, pero antes quieres informarte cuál es su cuidado, pues puedes comentarnos para nosotros más adelante hablar de ese tema. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente podcast. Así es, adiós, gracias. Gracias.